La historia de Agelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos. Hola terroríficos, ¿cómo están? Antes de comenzar les quiero agradecer por seguir nuestro programa y por todo el apoyo que nos han brindado. Les recuerdo que si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras historias de terror. Hoy les traigo una historia muy especial. Es sobre una casa, un pueblo y unas brujas que acechan a una familia, pero que nunca se van a rendir. Así que apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para sumergirse en una historia de terror. Recuerden que si les gusta el video no olviden dejarle un like, compartirlo con sus amigos, a todos aquellos que les gusta el terror. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Siempre he sido un hombre de ciudad. El ruido constante, el tráfico, la multitud. Todo. Eso era música para mis oídos. Pero cuando mi esposa Laura sugirió que nos mudáramos al campo para darles una buena vida a nuestros hijos, algo más tranquilo, no pude decirle que no. Así que empacamos nuestras cosas y nos mudamos a un pequeño pueblo en medio de la nada. Aquella casa a la que nos mudamos había pertenecido a mis bisabuelos. Estaba vieja y desgastada, pero tenía un encanto rústico que a Laura le encantaba. A los niños también les gustaba, especialmente el gran jardín trasero donde podían correr y jugar todo el día. Pero desde el momento en que llegamos, supe que algo no estaba bien. Los habitantes del pueblo nos miraban con recelo, como si fuéramos intrusos. Y había algo en la casa, una sensación extraña que no podía quitarme de encima. Fue nuestro primer día, cuando encontré el primer indicio de que algo estaba mal. Mientras exploraba el ático, encontré una vieja caja de madera cubierta de polvo. Dentro había una colección de objetos extraños, un viejo libro de hechizos, un puñado de hierbas secas y lo que parecía ser un amuleto hecho de hueso. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que eran solo reliquias de mis bisabuelos, tal vez recuerdos de una época pasada. Pero a medida que pasaban los días, las cosas empezaron a ponerse más extrañas. Ruidos inexplicables durante la noche, objetos que se movían solos y una sensación constante de estar siendo observado. Yo no sabía qué estaba pasando, pero estaba claro que había algo malo en esa casa. A medida que pasaban los días, las cosas en la casa se volvían cada vez más extrañas. Los ruidos durante la noche se volvían más fuertes, como si alguien o algo estuviera moviéndose por la casa. Los objetos seguían desplazándose de su lugar, apareciendo en las habitaciones más inesperadas. Y la sensación de estar siendo observado se volvía cada vez más intensa. Pero lo que realmente me asustó fueron las luces. Cada noche después de que el sol se ponía y la oscuridad se apoderaba del pueblo, podía ver luces extrañas parpadeando entre los árboles del bosque que rodeaba nuestra casa. Eran luces de colores, verdes y azules, y parecían brillar entre las ramas de los árboles. Intenté ignorarlas al principio, pensando que solo eran luciérnagas o algún otro fenómeno natural. Pero una noche, mientras observaba las luces desde la ventana de mi habitación, vi algo que me heló la sangre. Una de las luces se separó del resto y comenzó a moverse hacia la casa. Se movía lentamente, flotando en el aire como una burbuja. Cuando llegó a la casa se detuvo frente a la ventana de la habitación de mis hijos. Corrí hacia su habitación. El corazón me latía con fuerza en el pecho.
Pero cuando entré, los encontré durmiendo tranquilamente, sin tener idea de que la luz que flotaba fuera de su ventana. Aquella noche no dormí. Me quedé despierto observando la luz hasta que el amanecer la hizo desaparecer. Algo estaba pasando en ese pueblo, algo que iba más allá de mi comprensión. Unos días después de la aparición de la luz, recibimos una visita inesperada. Una mujer mayor, vestida con ropas antiguas y con una sonrisa amable en su rostro. Ella se presentó en nuestra puerta con un pastel de bienvenida. Me llamo Doña Clara. Vivo en la casa al final del camino. Quería darles la bienvenida al pueblo. Dijo todo aquello con una voz suave. Agradecimos su amabilidad y aceptamos el pastel. Parecía una mujer amable, aunque había algo en aquella mirada que me puso nervioso, pero decidí ignorarlo pensando que solo era mi imaginación. Esa noche después de cenar, decidimos probar el pastel. Tenía un sabor extraño como a hierbas y especias que no podía identificar, pero estaba delicioso y todos disfrutamos de él. Sin embargo, esa noche todos tuvimos pesadillas. Sueños oscuros y aterradores, llenos de sombras y figuras amenazantes. Cuando despertamos todos nos sentíamos agotados y asustados, aunque ninguno de nosotros podía recordar exactamente qué habíamos soñado. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba mal con el pastel. No sabía qué era, pero estaba seguro de que Doña Clara tenía que ver algo con ello. La siguiente semana fue un torbellino de extraños sucesos y malestar. Los ruidos en la casa se volvieron más frecuentes y a veces podíamos escuchar voces susurrantes en el aire. Voces que no podíamos entender, pero que nos llenaban de un miedo inexplicable. Laura y los niños comenzaron a sentirse mal. Tenían dolores de cabeza constantes y a veces veían cosas que no estaban ahí. Alucinaciones, dijo el médico del pueblo cuando los llevé a verlo. Pero no podía explicar qué las estaba causando. Yo también empecé a sentirme extraño. A veces cuando estaba solo en la casa podía sentir una presencia oscura a mi alrededor, como si algo estuviera observándome, acechándome. Y a veces, cuando miraba por la ventana hacia el bosque, podía ver las luces danzando entre los árboles. Una noche, mientras todos dormíamos, un grito nos despertó. Corrí hacia la habitación de los niños y los encontré temblando en sus camas. Decían que habían visto una figura oscura en la ventana, mirándolos. Esa fue la gota que derramó el vaso. Sabía que algo estaba terriblemente mal y estaba decidido a descubrir qué era. Yo no iba a permitir que mi familia siguiera sufriendo. Al día siguiente fui a ver a Doña Clara. Tenía la sensación de que ella sabía más de lo que decía y yo quería respuestas. Cuando llegué a su casa, me encontré con que estaba vacía. Llamé a la puerta varias veces, pero no hubo respuesta, como si hubiera desaparecido. Desconcertado, decidí ir al pequeño bar del pueblo para ver si alguien sabía dónde estaba. Aquel lugar estaba casi vacío, excepto por un hombre mayor sentado en una esquina, bebiendo solo. Me acerqué a él y le pregunté: «Disculpe, estoy buscando a Doña Clara. ¿Sabe dónde puedo encontrarla?» ¿Doña Clara? Esa mujer murió hace muchos años. Me quedé helado. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero ella vino a mi casa hace unos días. Nos trajo un pastel de bienvenida. Eso es imposible. Doña Clara murió hace más de 20 años. Te diré algo más, amigo. Si tienes algún sentido, te vas a llevar a tu familia y te vas a ir de este pueblo. Este no es un lugar para forasteros. Salí de aquel lugar, sintiéndome más confundido y asustado que nunca. Si Doña Clara había muerto hace años, ¿quién era la mujer que había venido a nuestra casa y
y qué estaba pasando en este pueblo. Después de la revelación en el bar, decidí visitar al único otro conocido que tenía en el pueblo, el médico. Era un hombre de mediana edad, amable y tranquilo, y siempre tenía una sonrisa en su rostro. Pero cuando le conté lo que había sucedido en el bar, aquella sonrisa desapareció. Ok, pues supongo que era solo cuestión de tiempo antes de que te enteraras. Le pedí que me explicara, y él suspiró. Este pueblo tiene una historia oscura. Comenzó hace muchos años y era conocido por sus brujas. Mujeres que practicaban magia negra y hacían pactos con fuerzas oscuras. Esa doña Clara que mencionas era una de ellas. Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. ¿Y qué pasó con ellas?, le pregunté. La mayoría de ellas murieron hace mucho tiempo, pero sus espíritus aún rondan el pueblo, causando problemas a los vivos. Es por eso que la gente de aquí es tan desconfiada con los forasteros. Temen que los espíritus de las brujas se aferren a ellos. Aquella revelación me dejó atónito. No sabía qué creer. Pero una cosa era segura. Algo oscuro y sobrenatural estaba sucediendo en el pueblo. Yo tenía que proteger a mi familia. Mientras caminaba de regreso a casa, desde el consultorio del médico, el pueblo parecía aún más sombrío y silencioso que antes. Las palabras del médico resonaban en mi cabeza, llenándome de un miedo que no podía sacudir. Fue entonces cuando las vi. Dos figuras se encontraban en el camino que llevaba a mi casa, bajo la luz parpadeante de una farola. Una era alta y delgada, con el pelo largo y blanco. La otra estaba más bajita, con una figura robusta y una mirada penetrante. Me acerqué con cautela, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y ustedes quiénes son?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. La más alta sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Soy doña Clara, y ella es tu bisabuela, doña Rosa. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Eso es imposible. Ustedes están muertas. Doña Clara rió, un sonido que parecía más un graznido que una risa. Pero aquellas palabras se quedaron marcadas en mí. La muerte no es el final para nosotras, querido. Solo es el comienzo. Con esas palabras ambas desaparecieron, dejándome solo en la oscuridad. Corrí a casa sintiendo como si cada sombra se moviera a mi alrededor. Esa noche no dormí. Sabía que las cosas solo iban a empeorar y tenía que encontrar una manera de proteger a mi familia de las brujas que acechaban al pueblo. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Aquellas mujeres, doña Clara y doña Rosa, comenzaron a aparecerse con más frecuencia. A veces las veía desde la ventana, paradas en el borde del bosque, mirando hacia la casa. Otras veces las escuchaba susurrar mi nombre con el viento. Pero por más que intentaban, no podían entrar a la casa. Al parecer había un tipo de regla para ellas, algo que debían seguir. Y es que no podían entrar a un hogar, a menos que fueran invitadas. Eso nos dio una pequeña ventaja. Mientras estuviéramos dentro de la casa estábamos a salvo. Pero sabía que no podíamos quedarnos encerrados para siempre. Teníamos que encontrar una manera de deshacernos de ellas. Una noche, mientras todos dormían, escuché un ruido en la sala de estar. Me levanté y fui a investigar y encontré a doña Clara y a doña Rosa, paradas afuera de la ventana mirándome.
Hay algo en tu casa que necesitamos. Algo que perteneció a nosotras. No descansaremos hasta que lo tengamos. No sabía de qué estaban hablando, pero estaba claro que no iban a dejar de acosarnos hasta que consiguieran aquello que querían. Tenía que descubrir qué era y encontrar una manera de usarlo contra ellas. Después de la revelación de las brujas, me puse a buscar en la casa. Sabía que tenía que encontrar lo que estaban buscando antes de que ellas lo hicieran. Pasé días buscando en cada rincón, cada grieta, cada tablón suelto, pero no encontré nada. Hasta que un día, mientras estaba en el sótano, noté algo extraño en una de las paredes. Había una pequeña marca, casi imperceptible, que parecía indicar que había algo detrás. Con un poco de esfuerzo logré mover la pared y revelar un compartimiento oculto. Y allí adentro, cubierto de polvo y telarañas, había un libro antiguo. Lo abrí con cuidado y me di cuenta de que era un libro de hechizos. Estaba lleno de rituales y encantamientos, muchos de los cuales parecían estar relacionados con la brujería. De repente, todo tenía sentido. Este era el objeto que las brujas estaban buscando. Pero también me di cuenta de algo más. Si ellas conseguían este libro, podrían usar sus hechizos para volver a caminar entre los humanos como gente normal, cambiando su apariencia. Y eso las haría aún más peligrosas. Con el libro en mis manos sentí un peso enorme sobre mis hombros. Sabía que tenía que hacer algo, pero no tenía idea de qué. Yo no sabía nada sobre magia o hechizos, y la simple idea de intentar usar el libro me aterraba. Pero entonces, mientras hojeaba las páginas del libro, encontré algo que llamó la atención. Era un hechizo que, según decía, podía atrapar a un espíritu en un objeto, impidiéndole interactuar con el mundo físico. Era un plan arriesgado. Si algo salía mal, podría empeorar las cosas. Pero era la única opción que tenía. Así que esa noche preparé todo para el ritual. Dibujé los símbolos que el libro indicaba en el suelo. Encendí las velas y recité las palabras del hechizo. Todo el tiempo podía sentir a las brujas observándome desde afuera de la casa. Pero entonces, algo inesperado sucedió. En lugar de atrapar a las brujas, aquel hechizo pareció liberar a otro espíritu que estaba atrapado en el libro. Un espíritu que resultó ser el de mi bisabuelo, el antiguo dueño de la casa y del libro. Me quedé helado al verlo aparecer ante mí. Pero a diferencia de las brujas, no había maldad en su mirada. Solo tristeza y determinación. Lo siento, hijo. No quería que te involucraras en esto, pero ahora que estás aquí, debemos trabajar juntos para detener a aquellas brujas. Mi bisabuelo, cuyo nombre también era Tomás, me explicó que él había sido el último guardián del libro. Había luchado contra las brujas en su tiempo y había logrado atraparlas en el plano espiritual, pero sabía que no podrían ser contenidas para siempre, por lo que había escondido el libro y se había sacrificado para protegerlo. Las brujas quieren el libro para liberarse y caminar entre los humanos nuevamente, y no podemos permitir que eso suceda. A pesar del miedo y la confusión, sentí una determinación creciendo en mí. No iba a dejar que las brujas lastimaran a mi familia y que destruyeran nuestro hogar. Con la ayuda de mi bisabuelo comencé a estudiar el libro. Aprendí sobre los hechizos y rituales, sobre las fuerzas que podían ser invocadas y controladas. Y lo más importante, aprendí cómo podíamos usar el libro para derrotar a las brujas de una vez por todas. Pero mientras trabajábamos, las brujas se volvían cada vez más agresivas. Los ruidos y las luces extrañas se intensificaban. Podía sentir su ira, su desesperación. Sabían que estábamos planeando algo y estaban decididas a detenernos.
La noche antes de que planeáramos llevar a cabo nuestro plan, las cosas se intensificaron. Estaba en mi habitación estudiando el libro una vez más cuando escuché un ruido proveniente del piso de abajo. Era un sonido que nunca antes había escuchado. Un grito agudo y desgarrador que me heló la sangre. Corrí escaleras abajo, solo para encontrar a mi familia en el salón, paralizados del terror. En el centro de la habitación, las figuras de Doña Clara y Doña Rosa se materializaban. Sus rostros retorcidos en expresiones de rabia y desesperación. Gritaron, resonando en la habitación. Danos el libro o sufrirán las consecuencias. Antes de que pudiera responder, una luz brillante llenó la habitación. Mi bisabuelo apareció, su espíritu brillando con una luz intensa. Gritó, enfrentándose a las brujas. Gritaba que no los dejaría. No iba a permitir que nos hicieran daño. Las brujas retrocedieron, chillando de rabia, pero no se fueron. En cambio se volvieron hacia mí, sus ojos llenos de odio. Esto no ha terminado. Prometieron antes de desaparecer. La habitación quedó en silencio. Mi familia estaba a salvo por ahora, pero sabía que las brujas volverían. Y la próxima vez estaríamos listos para ellas.